estamos de nuevo para compartir la palabra. Esperamos que se encuentren bien en casita, a pesar de los tiempos que estamos pasando, ¿verdad? Ahora con las lluvias, el clima que pues no nos deja también ni en nuestras casas, ¿verdad? Porque hay muchos lugares donde ahorita se está hasta filtrando el agua y pues las calles inundadas. Pero a pesar de todo, esperamos que todos se encuentren bien en casita, que Dios los siga guardando y que los siga librando de todo mal y que los siga sustentando en todo lo que ustedes necesiten. Pues les mandamos saludos este día y pues yo creo que Dios quiere que a pesar de todo sigamos nosotros buscando su palabra, que no lo dejemos de buscar. Vemos cómo tenemos esa necesidad de estar cerca de Dios todos los días de nuestra vida, porque sin Él nosotros no somos nada, ¿verdad? Jesús dijo en Juan 15:5, alejados de mí, nada podéis hacer. Así que es necesario para cada uno de nosotros siempre estar buscando a nuestro Dios en su palabra, para que Él nos siga guiando cada día lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Pues yo creo que vamos a empezar, vamos a tomar nuestra Biblia, vamos a pedirle a Dios que nos guíe en este día para que recibamos su palabra y que estemos preparados para recibirla en nuestro espíritu. Amén. Así que vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y oremos juntos. Padre, te damos gracias en este día. Gracias, Padre, porque sabemos que cada día estás, Señor, con nosotros, ayudándonos en cada cosa que nosotros necesitamos, Padre. Te pedimos que nos sigas guiando, Señor, a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo venga a nosotros, Señor, a guiarnos a toda la verdad en este día, porque sabemos que a través de tu voz, Señor, nosotros vamos a estar haciendo lo correcto, que es hacer tu voluntad, Padre. Necesitamos oír tu voz, Padre. Por eso en este día te lo pedimos y te pedimos que tu paz, Señor, descienda en cada uno de nosotros y que sea establecido, Señor, en nuestro espíritu, que nuestro espíritu reciba, Señor, esta paz que sobrepasa todo entendimiento, guardando siempre nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te lo pedimos. Te pedimos que nosotros seamos esa tierra fértil que tú nos has enseñado, Señor, que tenemos que ser, Señor, para que nosotros podamos dar fruto y producir, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias en este día, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues hoy vamos a ver un tema donde vamos a ir citando versos bíblicos que muchos de ustedes ya conocen, que Dios nos ha ido enseñando, pero tenemos que recibir esta palabra de parte de Dios, porque Dios quiere que seamos de aquellos que van siempre hacia adelante y no somos de aquellos que retroceden, ¿verdad? Dios siempre nos habla de que tenemos que ir hacia adelante, que no debemos de mirar hacia atrás, porque si miramos hacia atrás es porque nosotros estamos deseando las cosas del pasado, las cosas que hacíamos cuando estábamos pues viviendo al 100%, podríamos decir, en la carne. Y pues Dios quiere que en este caminar nosotros seamos de aquellos que vamos muriendo en la carne conforme vamos entendiendo su palabra. Amén. Así que, como le quieran ustedes titular, yo le puse ir hacia adelante hasta vencer. Y para entender este tema, el tema de hoy, pues vamos a empezar con el verso que muchos de ustedes ya conocen, como les dije al principio, que es Juan 14:6. Estamos ahí en Juan 14:6. Tienen sus Biblias, ábranlo y busquen Juan 14:6.
para que no perdamos la costumbre de estar buscando, ¿verdad?, los versos bíblicos. Y pues Juan 14:6 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hemos visto aquí en este verso que Jesús nos muestra 4 etapas en el cual nosotros tenemos que recorrer para que nosotros podamos llegar a la vida eterna. Porque Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ahí vemos 3 etapas, el camino, la verdad y la vida. ¿Y por qué digo que tenemos que recorrer estas etapas para llegar a la vida eterna? Porque cuando Jesús dice, y nadie viene al Padre sino por mí, ahí nos está hablando de la vida eterna. Porque el día que nosotros nos presentemos delante del Padre es porque ya estamos en la vida eterna, ¿verdad? Pero es importante entender que aquí en este verso nos empieza a decir Jesús que con 2 palabras, que dice yo soy. Y hemos entendido que el yo soy es un espíritu que nos ayuda a los envíos, ¿verdad? Eso quiere decir que nosotros fuimos enviados aquí a la tierra a cumplir un propósito. Así que Jesús es aquel que nos va a estar ayudando también, o el principal que nos va a estar ayudando a recorrer estas etapas hasta llegar al Padre. Porque Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Y nadie viene al Padre sino por Jesús, ¿verdad? Así que necesitamos llevar a cabo estas etapas en nuestra vida para que nosotros podamos cumplir nuestro propósito aquí en la tierra, y así el día que el Padre lo diga, nosotros estaremos con Él. Un día, ¿verdad? El día que Él ha predestinado. Así que este verso nos da a entender que para que nosotros podamos llegar a la vida eterna, tenemos que ir venciendo muchas cosas aquí en el mundo, ¿verdad? Sabemos que durante el tiempo que nosotros estamos en el camino, hay muchos obstáculos que se nos han estado presentando, y que nosotros hasta nos hemos hecho la pregunta, ¿por qué si estoy buscando a Dios me suceden tales cosas, verdad? ¿Por qué mi vida ha sido más difícil? Porque en el camino hay muchas cosas que se nos van a presentar, que nos van a impedir que nosotros continuemos este camino, valga la redundancia, hasta llegar a la vida eterna. Pero es muy importante que nosotros entendamos, si yo estoy en el camino y me empiezan a suceder muchas cosas, nosotros tenemos que entender que nosotros todavía vivimos pues en la muerte, porque apenas vamos iniciando a conocer la palabra, a ir entendiendo la sabiduría de Dios. De hecho, podríamos decir que aún no entendemos cuando estamos al principio. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, no quiere decir que nuestra vida haya cambiado por completo, sino al contrario, nosotros tenemos que entender que es un inicio para que nosotros podamos ir recorriendo este camino, y conforme vamos buscando la palabra o buscando la sabiduría de Dios, vamos a poder entender cuántas cosas tenemos en nosotros que nos están estorbando para tener una vida en el Espíritu. Pero en el camino nosotros tenemos que entender esto. No quiere decir que nosotros ya hayamos cambiado todo en nuestra vida y tener ya una vida en el Espíritu,
sino que nosotros todavía aún podemos estar tropezando y nos caemos, pero lo importante es que nosotros nos estemos levantando. Al estar buscando la palabra de Dios, la justicia de Dios, nosotros vamos a poder levantarnos de esas caídas. ¿Y a qué me refiero a las caídas? Que cuando nosotros caemos es porque hemos cometido algo indebido, ¿verdad? O sea, un pecado que nos impide querer que nosotros avancemos hacia adelante. Pero Dios quiere que nosotros no nos quedemos allá tirados, sino que nosotros nos levantemos y sigamos adelante. Dice el Proverbios que el justo se cae, ¿verdad? Pero de todas se levanta. Así que nosotros tenemos que levantarnos cada vez que entendemos que hemos caído, porque tenemos un camino que recorrer y ese camino necesita de esfuerzo, necesitamos que Dios nos dé esa fuerza de búfalos, como habla su palabra, para que nosotros podamos seguir adelante, porque debemos de entender que no es un camino fácil. Hay alguien que se va a estar oponiendo para que nosotros lleguemos a la meta. Y les digo esto porque es muy importante ir entendiendo esto, porque tenemos que vencer algo que tiene un gran poder aquí en el mundo, y más adelante lo vamos a mencionar, porque es muy importante que nosotros sigamos esforzándonos y sigamos siendo libres de todo pecado, de todas las iniquidades que cargamos, ¿verdad? Y porque es más importante todavía estar buscando la sabiduría de Dios. Quiero relacionar Juan 14:6 con Juan 16:33 para que veamos hacia dónde tenemos que llegar. Juan 16:33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces aquí Jesús nos está diciendo que en el mundo vamos a tener aflicción. Esto es lo que les decía al principio. Bueno, estamos en el camino. Si nosotros estamos en el camino, pues en ese camino vamos a estar encontrándonos con muchas cosas que nos van a afligir. Vamos a tener aflicción. ¿En dónde? En el mundo. Aquí la palabra nos enfatiza que nosotros estamos en el mundo, ¿verdad? Hemos leído en la palabra que Jesús dice que Él está en el mundo, mas no es del mundo, ¿verdad? Hasta ese nivel espiritual nosotros tenemos que llegar. Nosotros podemos estar aquí en el mundo, mas no ser del mundo, porque una cosa es estar en el mundo y otra es ser del mundo. Si nosotros estamos aquí en el mundo es para cumplir un propósito, y nosotros tenemos que llegar a vencer el mundo, así como Jesús nos dice aquí, pero confiad, yo he vencido al mundo. Un discípulo es aquel que tiene que llegar a vencer el mundo en su vida para que pueda llegar a la vida eterna. Por eso relaciono estos dos versículos de Juan 14:6 con Juan 16:33, porque Jesús nos está diciendo, bueno, hay un espíritu que el Padre nos ha dado para ayudarnos, el yo soy, ¿verdad? Pero Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces Jesús nos está diciendo, este espíritu nos va a ayudar, pero así como estuvo en Jesús, el yo soy, para que Él pudiera cumplir este proceso aquí en la tierra y vencer al mundo y poder regresar al Padre, porque así dijo Jesús, un día Él vino aquí al mundo, estuvo aquí en el mundo, venció al mundo y Él volvió al Padre. Pues es el camino que nosotros tenemos que recorrer, ¿verdad? Y nosotros
debemos de entender que Jesús nos está diciendo, bueno, yo puedo ayudarles en el camino, puedo revelarles la verdad, pero también les puedo dar vida. Porque Jesús nos habla en Juan 6:63. Vamos a Juan 6:63, igual muchos ya conocen este verso, que es muy importante que nosotros entendamos este verso. Juan 6:63 nos dice, Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Así que las palabras que Jesús nos habla son espíritu y son vida. Jesús es el que nos da vida, ¿verdad? Él es el único que nos puede estar revelando la verdad, es el único que nos puede estar dando vida. Pero este proceso nosotros lo vamos a ir entendiendo conforme vayamos avanzando o desarrollándonos en una vida en el Espíritu, sin retroceder, sin volver atrás, porque lo más importante es ir hacia adelante, para que nosotros podamos llegar a la verdad y podamos llegar a la vida. Hoy podríamos decir que estamos en el camino. Y déjenme decirles que cuando nosotros estamos en el camino, para aclararlo, aún estamos en la muerte, aún hay tinieblas en nosotros, pero es muy importante que nosotros sigamos este camino, porque al terminar este camino es cuando nosotros ya vamos a conocer la verdad. Y cuando nosotros conocemos la verdad, podemos decir, he muerto a la carne. Y cuando nosotros decimos, bueno, he muerto a la carne, eso quiere decir que ahora sí puedo tener vida. Para que un día pueda también decir, ahora estoy en la vida eterna. Que realmente es lo que el Padre quiere, que nosotros volvamos a casa, pero cumpliendo aquí sus propósitos. Pero hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender, que tenemos que conocer. En el libro de Colosenses 2:8, allí el apóstol Pablo nos enseña algo muy importante que tenemos que vencer en nuestras vidas, para que la palabra de Dios, lo que hemos escuchado ahorita, se pueda cumplir en nosotros. Si me acompañan el libro de Colosenses 2:8, Colosenses 2:8 nos dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, o más bien nos está dando un mandamiento, una orden, y esa orden es que miremos, ¿verdad? Y entendamos que el mirar nos está hablando de los ojos del entendimiento, no nos está hablando que miremos con los ojos de la carne, porque los ojos de la carne engañan. Y podemos pues dar el ejemplo con Samuel. Cuando Jehová mandó a Samuel a buscar al que iba a ser el ungido, o sea, a David, cuando llega Samuel a la casa del padre de David, y Samuel ve a los hermanos de David ahí, ve a uno que es fuerte, ¿verdad? Que tiene buen aspecto físicamente, que tiene un buen físico, y Samuel ya se estaba dejando llevar por lo que estaba viendo con sus ojos de la carne. Pero Jehová le enseña que él tenía que aprender a ver con los ojos del Espíritu, porque nuestro Dios es el que ve el corazón, no ve con los ojos de la carne, ¿verdad? Y Samuel aprendió esto, y es un ejemplo que nosotros tenemos que tomar. Nosotros no podemos dejarnos llevar por lo que vemos físicamente, sino que tenemos que aprender a ver espiritualmente, tenemos que aprender a ver el corazón, tenemos que aprender a ver el espíritu, y es necesario que nosotros
aprendamos a ver con los ojos del entendimiento. Por eso aquí Pablo nos está mostrando que tenemos que mirar. ¿Y por qué tenemos que mirar? ¿Por qué tenemos que entender? Porque hay quienes nos van a querer engañar. Y aquí Pablo dice, mirad que nadie os engañe. Y el nadie nos está hablando que lo contrario a nadie es todos, ¿verdad? O sea que todos nos podrían engañar. Por eso él nos dice que nadie os engañe. Y ese todos no nos está diciendo que el diablo te puede engañar, que la serpiente te puede engañar, sino que ese engaño puede venir a través de cualquier otra persona. Claro, siendo utilizada por el diablo o por Satanás, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que estar mirando con los ojos del entendimiento. Porque él nos dice, Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Sí? Hay muchas cosas aquí en el mundo que nos pueden engañar. Y aquí nos está enseñando Pablo tres etapas, ¿sí? Por las que nosotros podemos estar pasando estando aquí en el mundo, siendo engañados. Y Pablo si Pablo nos está diciendo, mirad que nadie os engañe, tenemos que poner atención. Es un foco rojo, podríamos decir, porque es un mandamiento que viene a través de Pablo, y Pablo es un apóstol. Y hay mandamientos, recordemos que hay mandamientos apostólicos. Sí, así como hay mandamientos del Padre, hay mandamientos de Jesús, hay mandamientos del Espíritu, también hay mandamientos apostólicos. Y Pablo es un apóstol que oía la voz de Dios, ¿verdad? O sea que Pablo no iba a estar dando mandamientos nada más porque sí, sino que eran mandamientos que venían de la voz de Dios. Y Pablo, siendo un apóstol, él podía darnos los mandamientos que venían a través de la sabiduría de Dios, y que nosotros tenemos que ponerle atención para cumplirlas, porque también son de parte del Padre, ¿verdad? Así que tenemos que nosotros tomar este mandamiento y ponerlo en práctica, porque si no lo hacemos, pues van a venir engaños. Y si nosotros no le ponemos atención, esos engaños van a impedir que nosotros podamos llegar a la vida eterna. ¿Y cuáles son estos engaños? Bueno, antes de eso vamos a recordar algo muy importante, ¿sí? Para que en nosotros haya un engaño, tenemos que recordar que desde el principio sucedió esto. Se dio el inicio del engaño, ¿verdad? Se dio el origen del engaño en nuestra vida. En el libro de Génesis 3:13, en Génesis 3:13 nos muestra la palabra esto. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Aquí está el origen del engaño. Si ustedes empiezan a leer lo que es el capítulo 3 de Génesis, ahí pueden ver cómo la serpiente utilizó hasta la misma palabra, ¿verdad? Pero ya pervertida, distorsionada, ¿verdad? Estaba hablando una mentira, ¿sí? Que pareciera verdad. Sí, era muy semejante a la verdad, pero ahí la serpiente había hecho algo, ¿sí? Había distorsionado la palabra para que Eva cayera en el engaño, y desde ahí se origina el engaño. Vemos claramente que la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Pues así nosotros, si no tenemos la sabiduría de Dios, si no tenemos la voz de Dios, podemos caer en el engaño. Y podemos entender que
Eva y Adán buscaban oían la voz de Dios, ¿sí? Oían la voz de Dios, pero aún así ellos cayeron en el engaño. Por eso Dios nos está enseñando el día de hoy que nosotros no nos podemos confiar. Siempre tenemos que estar atentos, ¿verdad? Al estar oyendo la voz de Dios, estar buscando la sabiduría de Dios, porque siempre van a venir los engaños. Y hay 3 cosas por las que este engaño pueden venir. Colosenses, vamos a regresar a Colosenses 2:8. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, ¿sí? Y la filosofía habla de amor a la sabiduría, ¿sí? Vamos a enumerarlos. Son 3 cosas: por medio de filosofías y huecas sutilezas. Como número 1, son los medios por los cuales nosotros podemos ser engañados. Filosofías y huecas sutilezas. También número 2, por las tradiciones de los hombres. Y número 3, conforme a los rudimentos del mundo. Son 3 etapas que nosotros tenemos que brincar, ¿verdad? Que tenemos que apartarnos de ellas para que nosotros no caigamos en el engaño, ¿sí? Son 3 etapas que van en contra de la sabiduría de Dios. Estas 3 etapas son de parte de la sabiduría del mundo, de la sabiduría del hombre. Y si nosotros caemos en ese engaño, nosotros podemos estar edificando nuestra vida conforme a la sabiduría del mundo o la sabiduría del hombre, y no según Cristo. Cuando nosotros desde ahora debemos estar edificando nuestra vida conforme a la sabiduría de Cristo. Porque dice aquí, y no según Cristo. Así que Dios quiere que nosotros estemos edificando con la sabiduría de Cristo. Y estas 3 etapas se van en contra de una vida en el Espíritu. Así que tenemos que nosotros vencer todo esto. Pablo nos dice en Colosenses, siempre en el capítulo 2, pero en el verso 2, Colosenses 2:2 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y de Cristo. El propósito es, recordemos que el para nos indica un propósito, ¿sí? Y el propósito de Pablo, ¿sí?, por el que él luchaba, era para que haya una unidad en amor, dice aquí Colosenses 2:2, hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Así que Pablo estaba luchando por esto, para alcanzar esto, la unidad en amor, ¿sí? Y recordemos que el amor es guardar los mandamientos, ¿verdad? Y el guardar los mandamientos no quiere decir que nosotros estemos entendiendo los mandamientos y los estemos guardando en nuestro espíritu y que ahí quede. El guardar nos está hablando de guardas, ¿sí? De guardas. Y los guardas son los atalayas. Y recordemos que los atalayas son aquellos que vigilan, ¿verdad? ¿Sí? Es un vigilante. Es aquel que vigila que se cumplan los mandamientos de Dios o del Padre, ¿verdad? De nuestra vida. Así que nosotros no vamos a estar nada más guardando o escondiendo los mandamientos del Padre, sino que tenemos que vigilar que se estén cumpliendo en nuestra vida, porque eso es lo que agrada al Padre, ¿sí? Que nosotros estemos cumpliendo sus mandamientos. Cuando nosotros hacemos esto, claramente Dios nos enseña que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, ¿verdad? Recuerden que lo que nos dice en Mateo, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ir y hacer discípulos, ¿sí?
y que tenemos que enseñar a guardar los mandamientos a los discípulos, así como nosotros lo debemos ya de estar haciendo, y que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Y qué es lo que nosotros al final tenemos que hacer? Vencer al mundo. Así como Jesús leímos al principio en Juan 16:33, que nosotros tenemos que Jesús nos está diciendo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso quiere decir que nosotros como discípulos tenemos que llegar a vencer al mundo. Y es donde donde el Padre va a estar con nosotros, ¿verdad? Hasta el fin del mundo. Hasta que nosotros venzcamos al mundo en nuestras vidas para que podamos llegar a la vida eterna. Ese es el gran propósito que tenemos que cumplir. Que nosotros llevemos a cabo todos nuestros votos, todo lo que nosotros le prometimos al Padre un día en la preexistencia, para que nosotros podamos volver a casa. Por eso Pablo nos está diciendo aquí en Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, ¿sí? En Dios, en el Padre están todas las riquezas del pleno entendimiento, ¿sí? En Cristo están todas las riquezas del pleno entendimiento. Aquí nos dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, ¿sí? ¿Y Cristo quién es? Primera de Corintios 1:24 nos dice que Cristo es la sabiduría, ¿verdad? Y el poder de Dios. Si Cristo es la sabiduría, entonces no tenemos por qué estar buscando en otro lado. No tenemos por qué estar buscando en internet la sabiduría de Dios. No tenemos que estar buscando en libros la sabiduría de Dios. Tenemos las escrituras para poder buscar y encontrar la sabiduría de Dios. La misma palabra nos dice que nosotros tenemos que llamar y se nos abrirá, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos llamando, estamos tocando a la puerta, el Señor nos va a abrir esas puertas para que nosotros podamos recibir la sabiduría. Entonces, si nosotros estamos pidiendo la sabiduría, se nos va a dar la sabiduría. Ese verso de pedid y os dará no es tanto que nosotros estemos pidiendo algo materialmente, aunque literalmente pues, es así, pero lo más importante para nosotros, para un desarrollo espiritual en nuestra vida, es pedir la sabiduría y se nos va a dar. Y Dios nos dice que Él nos los va a dar sin reproche, ¿verdad? Así que es lo más importante que nosotros podamos tener en nuestra vida, la sabiduría de Dios, porque es el mejor tesoro que nosotros podamos tener en nuestra vida. Es mejor que cualquier otra cosa que nosotros podemos desear. Así nos dice el proverbio. Mejor que las piedras preciosas y mejor que el oro refinado. La sabiduría de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que estar buscando, adquiriendo en nuestra vida, porque es la que nos va a llevar a desarrollarnos espiritualmente. Cristo es la sabiduría y Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que Cristo tiene que ser nuestra cabeza para que podamos nosotros desarrollarnos espiritualmente y poder llegar a vencer, para poder seguir adelante. Pablo también nos enseña aquí en la palabra que estos engaños, ¿sí? Podemos irlos definiendo uno a uno. Yendo a Colosenses 2:8, nos está diciendo que estos engaños son tres, ¿verdad? Son tres etapas. Las filosofías y huecas sutilezas. Estábamos diciendo que las filosofías, ¿sí? Regresando a Colosenses 2:8, las filosofías es el amor a la sabiduría. Pero esa es una sabiduría del mundo, es sabiduría del hombre, ¿sí? Es lo contrario a la sabiduría de Dios. Y las huecas sutilezas, ¿sí? Hablando de hueco, es algo vacío, es algo que no repercute en la eternidad.
son huecas sutilezas. Alguien nos podría estar hablando palabras huecas, ¿verdad? Y en esas palabras huecas o vacías, algo vano, es algo vano, que pueden ser palabras tan sutiles que pueden estar metiendo engaño en nuestra vida, y si nosotros no tenemos la sabiduría de Dios, podemos estar cayendo en esas huecas sutilezas. Es tan sutil que fácilmente podríamos llegar a caer, porque podría parecer como la serpiente habló con Eva, ¿verdad? Podrían ser palabras que podrían estar siendo verdad, podrían parecerse más bien a la verdad, pero realmente es mentira, y podríamos estar cayendo en ello. Por eso dice huecas sutilezas. Es tan sutil que nos pueden llegar a engañar fácilmente si nosotros no tenemos la voz de Dios. También habla de las tradiciones de los hombres, y las tradiciones de los hombres nos está hablando de cosas que llevamos de generación en generación, ¿verdad? Son prácticas que en nuestras vidas, o costumbres en nuestras vidas, que hemos llevado de generación en generación. Por ejemplo, podemos decir, yo sigo haciendo estas cosas porque es una tradición de la familia, ¿verdad? Podríamos aquí en Yucatán decir, bueno, el Hanal Pichán es una tradición aquí en Yucatán, pero realmente son tradiciones, son costumbres que de hombres, que vienen de sabidurías de hombres y no según Cristo. Así que las tradiciones que nos habla aquí de los hombres nos pueden hacer que nosotros estemos yendo en contra de la voz de Dios, ¿sí? Ahí la palabra nos muestra, a ver si nos vamos a Mateo 15 del 1 al 6. Vamos a leer Mateo 15 del 1 al 6. Dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Así que las tradiciones de los hombres, ¿sí?, hace que nos vayamos en contra de los mandamientos de Dios, ¿sí?, de la sabiduría de Dios. Podemos estar invalidando los mandamientos de Dios con tal de estar cumpliendo las tradiciones de los hombres. Eso nos muestra aquí la palabra, ¿verdad? Así que aquí en Colosenses 2:8 nos está diciendo que también las tradiciones de los hombres nos pueden estar engañando, ¿verdad? Y así que tenemos que estar muy atentos, que tenemos que meditar esto en nuestra vida, ¿verdad? A ver qué tantas tradiciones nosotros estamos cargando de nuestros antepasados que puedan estar haciendo que nos estemos yendo en contra de los mandamientos de Dios, ¿sí? El estar celebrando, por ejemplo, el Hanal Pichán es poner un altar a los muertos, ¿sí? Cuando el único que tenemos que hacer el altar, ¿sí?, es a nuestro Dios, adorar a nuestro Dios, ¿sí? Los muertos ya duermen, dice la palabra, y van a resucitar, ¿sí? Y cuando venga Jesús va a resucitar a muertos y a vivos, y un día van a ser juzgados, y hasta ahí el Padre es el que va a decidir hacia dónde nos vamos, si cumplimos o no sus mandamientos, si cumplimos nuestro propósito aquí en la tierra, ¿sí? Tenemos que examinar qué tantas, o meditar, ¿verdad?, o estar investigando qué tantas tradiciones nosotros estamos cargando
que realmente nos está apartando de la verdad, que nos están engañando, que no están permitiendo que nosotros tengamos una vida en el Espíritu. También nos está hablando la palabra aquí en Colosenses 2:8 por Pablo. Dice que también los rudimentos del mundo, ¿verdad?, nos pueden estar engañando. Y los rudimentos del mundo es algo muy fuerte que nosotros, que puede estar en contra de nosotros para que no nos desarrollemos una vida según Cristo, ¿verdad?, en el Espíritu. Y los rudimentos del mundo son o elementos del mundo. Nos habla de una serie de arreglos, ¿verdad?, bien organizados en nuestros pensamientos, ¿sí? Y es en cuanto al conocimiento humano. Los rudimentos del mundo es algo que están en nuestros pensamientos, pero de una forma bien organizadas, y por eso fácilmente nos engañan. Y Dios quiere que nosotros estemos venciendo a estos rudimentos del mundo. Pero para poder vencerlo, tenemos que nosotros entender qué es estar en el camino, qué es estar en la verdad, qué es estar en la vida. Porque cuando nosotros ya vamos a vencer a los rudimentos del mundo es porque tenemos que estar en la vida para poder vencerlos, ¿sí? Y por eso es que Jesús nos dice en Juan 14:6, y yo soy, es el que nos va a estar ayudando al envío aquí en la tierra. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. Nosotros tenemos que avanzar en estas tres etapas: el camino, llegar a la verdad y a la vida, para poder vencer a los rudimentos del mundo. Porque hay algo tan fuerte, ¿sí?, aquí en la tierra donde estamos nosotros el día de hoy, que es el mundo, y tenemos que vencer al mundo, como nos dice Juan 16:33. Así que si nosotros nos vamos a Gálatas 4:3, vamos a Gálatas 4:3, vean lo que hace los rudimentos del mundo en nosotros. ¿Qué es lo que hace los rudimentos del mundo en nosotros? 4:3, Gálatas 4:3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Entonces, ¿qué hacen los rudimentos del mundo en nosotros? Nos esclavizan, dice. Que cuando éramos niños, dice aquí, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. O sea que aún los rudimentos del mundo nos están esclavizando si somos niños, ¿verdad? Si somos niños, ahí están los rudimentos del mundo esclavizándonos. Eso quiere decir que los rudimentos del mundo nos impiden a pasar de ser niños a jóvenes, ¿sí? Porque Dios quiere que nos vayamos desarrollando, que vayamos creciendo espiritualmente. Así como físicamente nosotros pasamos de niños a jóvenes y luego a una madurez, ¿verdad?, a ser adultos. Así Dios quiere que nosotros podamos venzcamos al mundo, a los rudimentos del mundo, para poder llegar a ser jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué rudimentos del mundo nos impide que nosotros nos esclaviza para que no lleguemos a ser jóvenes? Porque cuando nosotros somos jóvenes, dice la palabra que un joven es aquel que ha vencido al maligno, ¿sí? Y un joven es aquel que puede salir, ¿sí?, a la guerra. Si ustedes se dan cuenta, aquí cuando nosotros pasamos a una etapa de joven, nosotros vamos a poder salir a la guerra y esto significa que vamos a poder salir a evangelizar, podemos salir a predicar, podemos llevar la palabra libremente, ¿verdad? Porque un joven es aquel que ha vencido al maligno, puede defenderse. En cambio, un niño no se puede defender. Un niño aún está esclavizado. Por eso
rudimentos del mundo se está encargando de que nosotros no nos desarrollemos hasta una etapa de jóvenes, ¿verdad? Porque no quiere que nosotros estemos en la guerra, no quiere que nosotros le venzcamos, sino que quiere tenernos esclavizados, quiere que nosotros continuemos siendo engañados por él. Pero tenemos que irnos nosotros desarrollando en el espíritu, ¿sí? Entonces tenemos que levantarnos de ser niños a jóvenes, ¿sí? Tenemos que estar compartiendo la palabra, tenemos que evangelizar, porque lo que Dios quiere es que su palabra corra, ¿verdad? No quiere que nosotros seamos unos discípulos que estemos estancados, sino que quiere que seamos unos discípulos que van hacia adelante, ¿sí? Que van hacia adelante, que hace que su palabra corra. Es lo importante, ¿verdad? Que muchos entiendan, lleguen a conocer la palabra, que lleguen a recibir la sabiduría de Dios para que ellos también puedan un día ser libres y también puedan llegar a la vida eterna. ¿Sí? Estas 3 etapas son todo lo contrario. Entendamos en Colosenses 2:8, estas 3 etapas son todo lo contrario a una vida en Cristo. ¿Sí? Si nos vamos a Colosenses 2:3, miren lo que nos dice Colosenses 2:3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Sí? Es lo que les decía hace un momento. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso vuelvo a recalcar, es importante que nosotros sigamos buscando la sabiduría, ¿sí? Es una invitación, podría decirlo de esta manera, que nosotros sigamos esforzándonos por buscar los tesoros que están escondidos en Cristo, ¿verdad? En Cristo están estos tesoros que nosotros necesitamos, porque sin estos tesoros de la sabiduría y del conocimiento, nosotros no vamos a poder avanzar, no vamos a poder dejar de ser niños y pasar a jóvenes. Necesitamos estos tesoros de la sabiduría y del conocimiento para poder llegar a ser jóvenes y poder ser de los que el Padre envía a la guerra. Eso quiere decir de los que van a enseñar a otros. Amén. Es el esfuerzo que tenemos que dar. En Colosenses 2:20, vean lo que dice Colosenses 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? ¿Sí? Fíjense que aquí el verso es el número 20, ¿verdad? Y el número 20 hemos entendido que nos habla de un número de guerra, ¿sí? Así que un joven es aquel que va a la guerra. Y aquí Pablo está diciendo, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, o sea, aquí nos está hablando de una persona, ¿sí? Que ha muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Es alguien que ya debió de haber vencido al mundo, ¿verdad? A los rudimentos del mundo. Pero Pablo dice, pues si habéis muerto con Cristo, está afirmando, Pablo está afirmando, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, bueno, ya moriste con Cristo. Eso quiere decir como lo que nos habla Gálatas 2:20. Vean lo que dice Gálatas 2:20. Y también nos está dando el versículo número 20, ¿verdad? Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que esta persona ya está juntamente crucificado, ¿sí? Y ya no vive él, o sea, su yo, sino más vive Cristo en mí, dice.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, si está con Cristo juntamente crucificado, quiere decir que esta persona ha muerto a su carne, ¿verdad? Eso es porque esta persona ya pasó la etapa del camino, está en la verdad, ¿sí? Por eso es que ha muerto a su carne. El estar crucificado juntamente con Cristo es porque ha muerto a su carne, es porque está en la etapa de la verdad. Pero aquí en Colosenses 2:20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, entonces si ha muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo es porque esta persona ya estaba en la etapa de la vida, ¿sí? De haber conocido la verdad, cuando uno está en la verdad, es porque ya murió la carne. Cuando entramos en la etapa de la vida, o en la vida, es cuando nosotros podemos vencer al mundo. Pero esta persona hace una pregunta a Pablo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo sometéis a preceptos? ¿Qué es lo que está pasando con esta persona? Esta persona está retrocediendo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué como si vivieseis en el mundo? Le dice. Os sometéis a preceptos, ¿sí? Entonces, los preceptos son palabras, ¿sí? Es conocimiento que el hombre da, ¿sí? Son palabras que vienen del hombre, son mandamientos más bien que vienen del hombre, ¿sí? Son órdenes o mandamientos que vienen de hombre, del mundo. Por eso habla de preceptos. Entonces dice, ¿por qué como si vivieseis en el mundo sometéis a preceptos? Y estos preceptos, ¿sí? Que vienen del mundo, pues si esta persona dice aquí que se está sometiendo a esos preceptos, es porque este espíritu, ¿sí? Que es el mundo, tiene un poder sobre esta persona. Es porque se ha estado dejando vencer, es porque ha estado retrocediendo. Si había ido hacia adelante, ya había muerto su carne, ya estaba venciendo al mundo, ahora se estaba sometiendo nuevamente a esos preceptos. Estaba volviendo atrás, estaba retrocediendo esta palabra. Estaba retrocediendo en su vida, al pecado donde un día estuvo. Que es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, porque esto nos enseña que aún estando en la etapa de la vida, nosotros podemos retroceder. Y vuelvo a repetir, que debemos de tener ese cuidado, ¿sí? De que nosotros tenemos que estar buscando, oyendo la voz de Dios, porque aún estando en la etapa de la vida, nosotros podemos llegar a retroceder. Y nos dice el verso 21 de Colosenses 2. Colosenses 2, 21. Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. El verso 22 dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. ¿Sí? Así que nosotros tenemos que ir buscando lo que son los mandamientos de Dios para cumplirlo en nuestra vida y no estar buscando los mandamientos de los hombres y someternos a ellos. Lo importante es que nosotros estemos cumpliendo los mandamientos de Dios, ¿sí? Para no retroceder. Siempre tenemos que estar atentos a la voz de Dios porque es el único que nos va a estar guiando en este camino, ¿verdad? Que es pasar hasta estas 3 etapas hasta llegar a la vida eterna. Así que cuando nosotros estamos recibiendo la palabra de Dios, ¿sí? Estamos siendo enseñados, ¿sí? Aquí la palabra nos está mostrando en Colosenses 2:20 que esta persona se estaba sometiendo a preceptos, ¿verdad? Y estos preceptos está hablando de mandamientos de hombres. Por eso es que estaba retrocediendo. Por eso es muy importante que nosotros
estemos buscando en las escrituras, escudriñando las escrituras, porque de ahí nosotros vamos a entender, ¿sí? O el Padre nos va a estar revelando si realmente lo que nosotros estamos recibiendo de los hombres, ¿verdad?, viene de parte de Él o no viene de parte de Él. Y un ejemplo claro lo tenemos en Hechos 17, verso 11. Hechos 17, verso 11. Hechos 17, verso 11 nos dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Nos está hablando, ¿sí?, de los de Berea. En el verso 10 habla que los de Berea, ¿sí?, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que si alguien nos enseña algo que supuestamente venga de las escrituras, ¿verdad?, de la palabra de Dios, nosotros tenemos esa responsabilidad, ¿sí?, porque es nuestra vida, cuidar nuestra vida espiritual, de ir a las escrituras, escudriñar para ver si las cosas son así. Si así nos los está enseñando el Padre en su palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dice que los de Berea eran más nobles, ¿verdad? La palabra noble habla de nobleza, ¿sí? ¿Y quiénes son los de la nobleza? Podemos entender que los de la nobleza son los reyes. Y Proverbios 25:2 dice que gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Así que si nosotros somos como los de Berea, ¿sí?, y si nosotros realmente somos de esos reyes que Dios está preparando, ¿verdad?, para ir al reino, tenemos que ser de aquellos que estamos escudriñando su palabra para ver si realmente lo que estamos recibiendo a través de alguna enseñanza viene de parte de Él o no. Esa es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Escudriñar las escrituras, ¿verdad? Estar buscando la palabra de Dios, la voz de Dios, porque eso es lo que nos va a ayudar a desarrollarnos en esta vida en el Espíritu. Entonces, es muy importante que nosotros busquemos la palabra. Es muy importante que entendamos que tenemos que vencer a los rudimentos del mundo. En Colosenses 2:8, Pablo nos dice que los rudimentos, las filosofías, las huecas sutilezas, las tradiciones de los hombres, ¿sí?, los rudimentos del mundo es todo lo contrario a una vida según Cristo, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que por mucho tiempo hemos estado sometidos a estos engaños, ¿verdad? Pero para eso estamos nosotros buscando la sabiduría de Dios para que podamos nosotros conocer la verdad. La palabra nos habla en Juan que tenemos que conocer la verdad. Jesús nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿sí? Cuando nosotros tenemos la verdad en nosotros, podemos discernir cuando alguien nos está hablando engaño o nos está hablando mentiras, para que caigamos en el engaño, ¿verdad? Así que es muy importante que, estando en el camino donde todavía hay tinieblas, nosotros no nos demos por vencidos, que sigamos adelante. Así podemos estar cayendo, como decía al principio, pero nos levantamos y seguimos hacia adelante, porque tenemos que llegar a conocer la verdad. Esto es nuestro desarrollo, nuestro crecimiento en el Espíritu. Es un proceso que también nuestro Señor Jesús llevó, ¿verdad? Dice la palabra que Él crecía y se fortalecía en el Espíritu. Así que Él tuvo que crecer también espiritualmente. Por eso Él dice: y yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es el gran ejemplo que tenemos para que nosotros podamos desarrollarnos en una vida en el Espíritu. Y Él es el gran ejemplo que tenemos de que sí podemos llegar a vencer el mundo. Jesús dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Así que
Si Él pudo vencer al mundo y Él está en nosotros, si nosotros estamos dejando que Cristo sea nuestra cabeza, nos esté gobernando Él, nosotros podemos llegar a hacer de lo que Pablo estaba luchando por alcanzar y lo logró. Pablo logró alcanzar, como nos dice en Colosenses 2:2, el propósito, dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor. Pablo quiere que todos nosotros llegamos a una unidad, ¿sí? A una unidad aún en los pensamientos, ¿sí? No debemos dejar que el enemigo, que los rudimentos del mundo, que son estructuras mentales bien organizadas en los pensamientos del hombre, nos venzcan, que hagan que nosotros caigamos y no nos levantemos, o que haga que nosotros retrocedamos, sino que Pablo quiere que lleguemos a ser consolados, a que sean nuestros corazones consolados, unidos en amor, o sea, cumpliendo los mandamientos del Padre, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Porque cuando nosotros llegamos a conocer estos misterios del Padre y de Cristo, recuerden lo que nos habla Juan 17:3. Recuerden lo que dice Juan 17:3, que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Sí? Entonces, aquí nos habla de conocer al único Dios verdadero. Y aquí nos habla en Colosenses 2 dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, ¿verdad? Y de Cristo. Y Juan 17:3 dice, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo. Jesucristo está hablando, ustedes dividen en dos el nombre de Jesucristo. Encontramos Jesús y Cristo, ¿verdad? Jesús, recuerden que Jesús es el vaso y Cristo es el Espíritu que fue depositado en Jesús, ¿verdad? Así que en Jesucristo está la sabiduría, en Jesús estaba la sabiduría, que es el Cristo, a quien has enviado. Así que la vida eterna es conocer al Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado, ¿sí? Que debemos de entender esto, lo que nos habla Colosenses 2:2, que nosotros podemos llegar a esta unidad en el amor, ¿verdad? En amor, perdón, sí, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento, entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Este es el gran propósito, ¿verdad? Que nosotros les conozcamos, porque a través de ellos nosotros vamos a poder vencer para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna, podamos llegar a la vida eterna, porque esta es la vida eterna, el conocerlos a ellos, conocer al Padre y conocer a Jesucristo, a quien el Padre ha enviado. Así que nosotros tenemos que dar ese esfuerzo, y para poder vencer tenemos que ir recorriendo estas etapas, ¿verdad? Que nos habla Juan 14:6. El camino, la verdad y la vida. Recuerden, entendamos que en el camino todavía estamos en tinieblas, todavía hay muerte, pero que eso no nos detenga. Tenemos que seguir esforzándonos para llegar a conocer la verdad, ¿verdad? Para ser libres, morir a la carne, ¿sí? Y así nosotros podamos tener vida, y ahí vamos a vencer al mundo. Tenemos en la etapa de la verdad, vamos a vencer a la carne, pero en la etapa de la vida nosotros vamos a poder vencer al mundo. Que esto quede claro, porque esto es lo que nos va a ayudar a seguir hacia adelante y a no retroceder. Recuérdenlo, vencer al mundo es hasta donde el Señor Jesús
En Juan 16:33 nos dijo que nosotros tenemos que vencer al mundo. Eso nos toca a nosotros alcanzar, luchar para vencer al mundo, para que un día, así como Jesús volvió al Padre, nosotros podamos volver al Padre nuevamente, ¿sí? Y quiero cerrar con algo muy importante, ¿sí? ¿Qué es lo que nos enseña todo esto? ¿Sí? Que cuando nosotros ya vencemos, ya no dejamos de caer, no nos dejamos engañar, ¿sí? Como nos dice Colosenses 2:8, ¿sí? Que mirad que nadie os engañe, y ya mencionamos que por medio de qué podemos ser engañados, ¿verdad? Hasta vencer a los rudimentos del mundo, que son estructuras mentales bien organizadas en nuestros pensamientos, hasta vencerlos a ellos. Esto nos enseña que vamos a poder nosotros llegar a una unidad de pensamiento donde todo debe estar gobernado por Cristo, ¿sí? Porque mucho tiempo hemos dejado que el mundo nos gobierne, ¿sí? Y podemos alargar un poquito más esta enseñanza, pero yo creo que en otra oportunidad podemos explicar un poquito más sobre a quién hemos puesto como cabeza, ¿verdad? Por mucho tiempo. Pero rudimentos del mundo es una etapa que tenemos que vencer para poder llegar a vencer a algo más grande, ¿verdad? Que tiene más poder, vamos a decirlo de esta manera, ¿verdad? Pero no más poder que Cristo, ¿sí? Por eso nosotros podemos llegar a tener una unidad de pensamiento siendo gobernados por Cristo. Así que vamos a quedarnos con esto de que nuestra meta es que Cristo sea nuestra cabeza, que seamos gobernados por Él, porque a través de Él, con la ayuda de la sabiduría de Cristo, que es Cristo, nosotros vamos a poder vencer al mundo. Y con esto cierro esta enseñanza, ¿sí? Sigamos meditando esta palabra, y que no se queden con lo que yo les he dicho nada más. Como dice la palabra, vayamos a las Escrituras, escudriñemos, ¿sí? Que seamos más nobles como los de Berea, ¿verdad? Para que Dios sea, nuestro Padre sea quien nos siga revelando. Sigamos buscando la sabiduría de Dios, ¿sí? Porque Cristo es el que nos va a estar enseñando cada día de nuestras vidas. Solamente Él es el que nos puede guiar, ¿sí? Por el buen camino. Busquen la sabiduría de Dios, ¿sí? Pídanla y Él se las dará, ¿verdad? Así que vamos a seguir tocando a la puerta para que Él nos siga abriendo las ventanas de los cielos, ¿sí? Lo que Él tenga que darnos para que nosotros recibamos, hagámoslo, porque solamente de Él podemos recibir todo lo bueno. La palabra dice en Santiago 1:17 que toda buena dádiva desciende de lo alto del Padre de las luces, ¿verdad? Así que de Él nada más podemos recibir lo bueno, de lo alto, no aquí, no en las cosas de aquí de la tierra. Así que pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Mirad que nadie os engañe, dice la palabra. Amén. Y con esto cierro esta enseñanza y vamos a orar para que el Señor selle esta palabra en nuestros corazones. Padre, te damos gracias en este día, Señor, porque sabemos, Señor, que nos amas y que quieres que nosotros, Señor, podamos cumplir cada voto, Señor, que hemos hecho. Pero sabes, Señor, que nosotros necesitamos entender muchas cosas, Señor, para poder cumplir tus propósitos, Padre. Gracias, Padre, te damos porque recibimos esta palabra que nos ayuda a que nosotros entendamos que no debemos de confiarnos, Señor, y que tenemos que tener mucho cuidado del engaño, Padre.
Tenemos que tener ese cuidado de las filosofías, de las huecas sutilezas, Señor, de las traiciones de los hombres, de los rudimentos del mundo, Padre. Y que nosotros tenemos que ser gobernados por Cristo. Ayúdanos, Señor, a que quitemos todo esto que nos estorba, Señor. Que hagamos a un lado todo, Señor, que rechacemos todo esto de nuestras vidas y que solamente la voz de Dios sea quien nos esté guiando, Señor, a través de tu Espíritu Santo a toda la verdad, Padre, para que nosotros podamos ser libres. Hay muchas cosas, Señor, y tú sabes que nos estorban para que nosotros podamos desarrollarnos espiritualmente, pero te agradecemos, Señor, en este día que nos ayudes, Señor, a entender esto, para que nosotros podamos ser libres y podamos seguir recibiendo de lo que viene de ti, Padre, y estar desechando todo lo que nos estorba, así como nos habla la palabra en Efesios, Señor, que tenemos que quitarnos todos esos delitos, Señor, y pecados, así como Pablo un día, Señor, dijo que en un tiempo estuvieron en delitos y pecados, pero que Cristo les había dado vida. Así queremos, Señor, que nosotros, yo te pido, Padre, que todos tus hijos, Señor, que te están escuchando el día de hoy, Padre, tú los ayudes a tener vida, Señor, quitando de ellos, Señor, todos los delitos y pecados, Señor, siendo libres de ellos, Padre, y que ellos puedan recibir solamente tu voz, Señor, y estar cumpliendo, Señor, tu palabra hasta llegar, Señor, a la vida eterna, Padre. Gracias te damos, Señor, y te pido que selles esta palabra en nuestros espíritus y que seamos de tus hijos obedientes, que cumplimos este mandamiento apostólico en el nombre poderoso de Jesús. Este mandamiento apostólico de Colosenses 2:8. En el nombre de Jesús, Padre, así te lo pido. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, pues espero que esta palabra sea de gran bendición para su vida y les mandamos un fuerte abrazo y bendiciones a todos. Muchas gracias por su atención y Dios los bendiga.